La Fiscalía formula cargos en contra del asambleísta Santiago Díaz por la violación de una menor de edad y pide prisión preventiva en su contra. En la audiencia de formulación de cargos en la Corte de Nueva York, alias Fito intentó salir bajo fianza, pero la Fiscalía se opuso por considerarlo una persona muy peligrosa. El municipio de Quito espera terminar en las próximas horas la reparación de la tubería en el sistema Mica Quito Sur. Anoche los trabajos se suspendieron por la baja temperatura. En septiembre y octubre habrá un simulacro de la evaluación a los 453,000 funcionarios públicos y desde el próximo año quienes obtengan menos de 50 puntos serán despedidos. El robo de combustible se ha convertido en un lucrativo negocio para las bandas criminales y causa un perjuicio al Estado por $120 millones al año. En la primera entrega de una serie por los 490 años de fundación de Guayaquil, Televistazo recorre su golfo, la entrada de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica, que juega un rol clave en la vida y economía del puerto principal. La crisis alimentaria se agrava cada día en la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas, 15 personas murieron de hambre, entre ellos niños. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hoy es martes 22 de julio y empezamos con la audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Esta mañana la Fiscalía formuló cargos por violación contra el legislador y pidió prisión preventiva. Ocurrió un día después de que se entregara a la justicia tras mantenerse prófugo 2 semanas. Fabiola Santana tiene los detalles. Desde hoy, el asambleísta Santiago Díaz Azque es procesado penalmente por el delito de violación a una menor. Díaz Azque, quien obtuvo una curul por la Revolución Ciudadana, fue trasladado esta mañana a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 1 de Quito para la audiencia de formulación de cargos. Ingresó por el parqueadero en una camioneta policial, escoltado por agentes de la Unidad de Investigación de la Fiscalía y vistiendo terno azul. La diligencia se desarrolló de forma reservada y en ella la Fiscalía pidió la prisión del legislador. Ecoavisa conoció que entre los elementos de cargo que presentó la Fiscalía estuvieron el examen ginecológico de la menor de 13 años, su testimonio anticipado y las versiones de los padres y tía de la víctima. Según la denuncia del padre, la madre de la niña trabajaba con Díaz y junto a la tía fueron a una fiesta donde hubo licor. El asambleísta borracho la llevó a su habitación y la violó. El padre puso la denuncia el 7 de julio cuando la niña le contó lo ocurrido, pero desde entonces ya había pasado 2 meses. Díaz se mantuvo prófugo 2 semanas, sin embargo decidió entregarse al ver que su familia se veía involucrada. Entre los 5 allanamientos ejecutados del 8 al 13 de julio estuvo el domicilio de su hija. Además, su esposa se veía comprometida en otra investigación previa por enriquecimiento ilícito. Con todo esto, el abogado de Díaz se acercó a la Fiscalía y acordó su entrega que tuvo lugar este lunes en el Redondel de la Morita en Tumbaco. Justamente empezó presentándose voluntariamente de manera coordinada con Fiscalía y posteriormente va en este caso a discutir con las respectivas autoridades respecto de algún tipo de coordinación. En el caso quedan diligencias pendientes como la extracción de la información de 10 celulares incautados en la casa de Santiago Díaz. Fito en manos de Estados Unidos. Adolfo Macías, alias Fito, buscó salir en libertad en su primera audiencia en Estados Unidos, una medida que fue negada por la jueza que ya fijó para septiembre una nueva audiencia. Pero, ¿qué pasará con Fito hasta entonces? El informe con Estefanía Arias. En la primera audiencia que Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrentó pocas horas después de llegar a Estados Unidos, intentó que el juez lo ponga en libertad. Así lo confirma Luis Alejandro Medina, periodista de la cadena Telemundo 47, quien cubrió la diligencia. En un momento dado, el abogado también pidió que su cliente tuviera derecho a una libertad bajo fianza.
En ese momento el fiscal del caso se levantó y señaló que se trataba de una persona muy peligrosa que representaba una amenaza para la sociedad y que por esa razón no había posibilidades de una fianza. La jueza ya determinó que la siguiente audiencia será el 19 de septiembre. Pero, ¿qué pasará hasta entonces? Ahora vienen una serie de audiencias donde se van presentando mociones por parte de la defensa, por parte de la fiscalía, y el gobierno americano a través de los fiscales va a buscar ese proceso de cooperación, porque tenemos que tener en cuenta que Macías alias Fito sabe mucho, conoce mucho. Hay muchas personas seguramente que le interesan a la justicia americana, que incluso podría ser parte de ese gancho de la negociación. Mientras tanto, Fito permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un reclusorio para personas que están esperando sentencia. El bloque de seguridad rastrea a alias Topo y alias Churón, considerados hombres de confianza de Adolfo Macías, líder de los choneros. Ambos están imputados por la Corte del Distrito de Nueva York como integrantes de una red criminal. Paul Romero cuenta que la cooperación con Estados Unidos sigue activa para identificar a los responsables de esa organización. La extradición a Estados Unidos de Adolfo Macías Villamar alias Fito, cabecilla de los choneros, es un hecho sin precedente judicial en el país. Es el primer ecuatoriano extraditado después de la consulta popular de abril de 2024 y en tiempo récord. El proceso duró 12 días, desde el 8 de julio hasta este domingo 20, cuando fue trasladado desde Guayaquil a Estados Unidos. Sobre la celeridad del proceso y la cooperación judicial, habló el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swink, en un video de aproximadamente 2 minutos. Una señal de que nuestra justicia está de pie, una señal de que la cooperación internacional es real, firme y estratégica. Esta extradición afianza un modelo de colaboración judicial entre Ecuador y Estados Unidos, que seguirá fortaleciéndose. Es claro que estamos dando pasos firmes para desmontar las redes criminales del narcotráfico. La extradición de José Adolfo MB evidencia que con voluntad y decisión podemos derrotar a quienes creyeron que provocar miedo les daba poder. El 27 de junio, la Corte del Distrito de Nueva York presentó una ampliación del expediente de alias Fito de 13 páginas e incluyó en el proceso penal a 2 de sus principales lugartenientes, Darío Peñafiel alias Topo y Francisco Bermúdez alias Churrón. Ellos, además de coordinar las rutas internacionales de tráfico de cocaína a Estados Unidos, cometieron asesinatos, extorsiones, contrabando de armas y lavado de activos, según la justicia estadounidense. En Ecuador son considerados objetivos de alto valor por el bloque de seguridad. Alias Churrón, condenado a 40 años de prisión por asesinato, se fugó en mayo de 2024 del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Y alias Topo fue capturado en marzo de este año en Orellana durante una operación de minería ilegal, pero el 6 de junio fue liberado después de que un juez declarara la nulidad del proceso. Por el momento no existe solicitud de extradición de Estados Unidos en contra de los 2 procesados. Pese a estar preso y sentenciado por la justicia ecuatoriana, Daniel Salcedo es el protagonista de anuncios publicitarios que aparecen desde el martes pasado en portales del país, especialmente informativos. Según consultores políticos digitales, contratar esa modalidad asciende a los $20.000. Diego Cuenca con el informe. La imagen de Daniel Salcedo aparece en una campaña publicitaria que se difunde en sitios web informativos desde el martes de la semana pasada. Lo curioso es que Salcedo, quien tiene 5 sentencias por casos de corrupción, permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, donde está prohibido usar celulares. Salcedo aparece en el video usando un uniforme de preso y lanza acusaciones contra 2 políticos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y José Serrano, exministro del Interior en el correísmo. Según la organización Golden Social Suite, experta en análisis digital, esta publicidad fue gestionada en Google Ads, una plataforma donde los anunciantes pagan para que sus contenidos se inserten de manera aleatoria en diversas páginas web. En una semana de difusión ya fue vista por 1 millón de personas. Y con un objetivo claro. Primero, darle credibilidad a Daniel Salcedo para que la documentación que ha anticipado entregará en 10 días, que tiene este interés de dinamizar la opinión pública, ¿no? Es una campaña de expectativa, pero además de expectativa directa, porque él está hablándole a la gente. Aunque ese contenido no fue pautado directamente con los medios de comunicación, sí se infiltra en sus plataformas. En algunos casos aparece hasta 12 veces al mismo usuario.
Es una modalidad publicitaria costosa e identificar a sus responsables es difícil. Posiblemente inició con una inversión de unos $500 o $1,000 el martes, se siguió pautando de $1,000 o $500 en adelante y el fin de semana tiene el punto de crecimiento más trascendental. Y la inversión aproximada es entre $20,000, de $15,000 a $20,000 que fueron utilizados desde el 15 de julio hasta hoy 22, porque la publicidad sigue rodando. Sobre este video no se ha pronunciado el SNAI, que administra el sistema penitenciario del país. No es la primera vez que se evidencia las comodidades que Salcedo tiene en la cárcel. Anteriormente se creó una cuenta en la red social TikTok y desde ahí publicaba contenido. En junio de ese año fue sentenciado por ingresar objetos prohibidos, específicamente un celular de alta gama. La crisis por la falta de alimentos en la Franja de Gaza se agrava día tras día. 15 personas han muerto de hambre en tan solo 24 horas, entre ellos varios niños que, si bien fueron atendidos por severa malnutrición en los hospitales, no lograron recuperarse. Reporta Pedro Jiménez y advertimos que algunas imágenes pueden resultar impactantes. En la ciudad de Gaza solo queda un comedor comunitario que atiende a 1.000 personas por día en estas condiciones. Acuden adultos, pero también niños con baldes y ollas vacías. Van por un poco de sopa que para estas familias será la única comida y no alcanzará para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Esto tiene consecuencias fatales. Esta niña es Razan Abu Saer, de 4 años. Hace un mes estaba ingresada con un cuadro severo de desnutrición. Murió el domingo. Su cuerpo permaneció varias horas en la mesa de la morgue del hospital. Yusuf, de solo 40 días de nacido, murió hoy. El cuerpo se lo entregaron a su padre. Los más pequeños son los más vulnerables, pero no los únicos. Esta mujer acompaña a su hijo. Musab está cada día más grave. El jefe del servicio de urgencias del hospital Al-Shifa dice que la mayoría de los pacientes ingresados recientemente no sufren heridas de guerra, sino una desnutrición severa, que los casos están aumentando muy rápido. El bloqueo al ingreso de suministros persiste desde inicios de marzo, cuando se rompió el último alto al fuego, y la mayor parte de la ayuda humanitaria llega bajo control de Israel a unos puntos específicos de entrega donde la desesperación también ha desencadenado escenas trágicas. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura que más de 1.000 personas han muerto por disparos de las fuerzas de defensa de Israel mientras esperaban alimentos. Sin agua. Una amenaza constante. El municipio de Quito no terminó esta mañana los trabajos en la mica, por lo que no podrá comenzar con el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable. Las últimas conexiones aún están pendientes, lo que impide abrir las válvulas que permiten el paso del agua hacia la planta de tratamiento en el Troje. Diego Puente actualiza la situación. Este martes se cumplirá el tercer plazo que se impuso el municipio de Quito para terminar con la reparación de la tubería en la mica, en los páramos de la Antisana, e iniciar la apertura de válvulas de agua. Pero los retrasos siguen. Aunque el alcalde Pavel Muñoz dijo que en el transcurso de esta mañana ya iba a fluir el líquido, hasta el cierre de esta edición, los técnicos de la empresa de agua potable confirmaron a Ecuavisa que no terminaba el trabajo. Falta, según el municipio, acoplar estas lingadas al resto de la tubería de acero. Son 3 tubos de polietileno de alta densidad que miden 100 metros de largo y pesan 13 toneladas. Así reemplazarán los 350 metros de la tubería destrozada por un alud hace 13 días. Las lingadas fueron armadas esta semana mediante procesos de termofusión. El material se funde a 245 grados y permite su unión. La conexión con el resto de la tubería debía acabar la noche de lunes, pero la niebla y las bajas temperaturas obligaron a suspender los trabajos. Hay personas como Roberto Morales, conductor de maquinaria pesada, que han permanecido 6 días en la mica. Él ha trabajado a menos 4 grados centígrados, bajo la lluvia y en la noche. Su misión es colocar lastre en el terreno para que las excavadoras no se atoren en el fango. En las noches sí es baja menos 2, menos 3 debe ser, porque se siente bastante. Por eso nos toca estar siempre arropados, y ya para dormir nos ponemos la gorra, las chompas térmicas. En el campamento de la mica, otros 70 técnicos se turnan para descansar. Tienen dormitorios.
salas de espera y de reuniones. También llevan leños para encender las chimeneas en la noche. Si los trabajos culminan hoy, el restablecimiento del servicio de agua será paulatino. En la primera apertura se permitirá el paso de 150 litros por segundo. Horas después se incrementarán otros 150 hasta llegar a su máxima capacidad de 750 litros por segundo. El agua tardará 6 horas en llegar a la planta de tratamiento del Troje, 4 horas más para la potabilización y envío a las plantas de distribución. Crece la expectativa ciudadana por el retorno del agua en 6 parroquias del sur de Quito. La instalación de la tubería en La Mica que abastece a esta zona registra un avance del 87%. Carla Delgado sigue de cerca el progreso en el restablecimiento del servicio. La emergencia en 6 parroquias del sur de Quito continúa. Aunque en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, las autoridades informaron que la instalación de la nueva tubería del sistema La Mica Quito Sur que abastece a estas zonas tiene un avance del 87%. Un porcentaje esperanzador para miles de quiteños que desde hace 13 días intentan de cualquier manera abastecerse de agua. En el sector del Troje los habitantes madrugan para conseguirla. Algunos incluso se han ideado formas para obtener más líquido. No hacer tantos viajes, vengo trayendo el tanquecito en el carro. En otros sectores como Caupicho, los moradores se abastecen del sistema de agua que proviene de la unidad de policía comunitaria. En este momento estamos compartiendo a la ciudadanía por medio del sistema Bladder, que es una boya de agua como reservorio para poder distribuir de manera paulatina. Aunque con el pasar de los días la necesidad y la incomodidad se vuelve desgastante para muchos. ¿Qué pasó? Ya se acabó el agua ya. ¿Y ahora? Y ahora dice que vengamos a las 11. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Usted va a intentar buscar? Claro, ya nos toca ir arriba, vuelta. Pese a ello, la solidaridad no deja de manifestarse. Y una vez más, da muestra en los momentos más complejos. Estos jóvenes se han organizado para llevar el agua a las viviendas de los adultos mayores, a quienes de esta emergencia les ha tocado más duro. A la gente de tercera edad, ayudándoles a los que no se pueden parar, levantar. Recién nomás se había caído una señora llevando un tanque de agua, entonces ahí le estamos ayudando a la señorita. El municipio ha dispuesto brigadas móviles de salud frente a la emergencia. Médicos, psicólogos llegaron este martes a los barrios. En algunos casos, las molestias estomacales son las más frecuentes. Las brigadas acompañarán mientras dure la emergencia, que aún sigue siendo incierta. En Manabí, la violencia no da tregua. En Pedernales hallaron enterrados los cuerpos de 2 jóvenes y en Jaramijó hubo 2 ataques armados en menos de 24 horas. A esto se suma un operativo en Manta, donde la policía encontró cocaína oculta en un escondite subterráneo cerca de San Lorenzo. Manabí enfrenta otra jornada marcada por el crimen. En Pedernales, cantón costero del norte de la provincia, los cuerpos de 2 jóvenes fueron hallados enterrados en la playa Punta de Mico. Ambos estaban reportados como desaparecidos desde el sábado. José Armando Olivés, de 18 años, y Miller Joao Zambrano, de 17, eran estudiantes de bachillerato. Sus familiares impidieron el procedimiento oficial de levantamiento y trasladaron los cuerpos por cuenta propia. Mientras que en Jaramijó, alrededor de las 8 de la mañana de este martes, un hombre de 51 años fue asesinado en un parque. En la escena, los agentes de criminalística encontraron 8 restos de bala. Horas antes, en esa misma localidad, una pareja fue atacada a tiros en el sector Los Ángeles. Cerca de la playa San Lorenzo, en una zona rural de Manta, la policía localizó un escondite subterráneo donde se almacenaban 1.340 bloques de clorhidrato de cocaína. Según los agentes, el cargamento, que pesaba 1 tonelada y estaba marcado con 4 logotipos, fue descubierto junto a 3 vehículos, radios de comunicación y dinero en efectivo. En el operativo fueron detenidos 6 hombres. Varias caletas que seguirían siendo utilizadas para el almacenamiento de la droga, para posterior, mediante lanchas rápidas, salir hacia aguas abiertas. Y la tarde de lunes arribó al puerto de Manta la muestra testigo enviada por autoridades de Estados Unidos tras 5 operativos en aguas internacionales donde fueron decomisadas 14 toneladas de droga. En esas intervenciones se detuvo a 11 ecuatorianos y 2 colombianos. Combustible, otro negocio de mafias.
Los militares encontraron un túnel subterráneo para robar combustible en la provincia del Guayas. El orificio tenía 10 metros de largo y 70 centímetros de ancho y estaba cerca de la estación de Chorrillo, en la vía Daule. Merlin Ochoa nos trae ahora los detalles. A ras del suelo solo había maleza, pero bajo tierra la mafia excavaba el que, según los militares, es el primer túnel subterráneo en la provincia del Guayas, diseñado para robar combustible desde el poliducto de Petroecuador. La estructura de 10 metros de largo y 70 centímetros de ancho fue encontrada junto a la carretera principal que conduce a la estación El Chorrillo, una terminal de almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule. El hallazgo forma parte de una inspección de los uniformados y, según las investigaciones, los delincuentes excavaron durante al menos un mes. En el lugar se encontraron restos de comida y botellas. Los marinos indican que la intención de los delincuentes era conectar el túnel con el sistema de drenaje que está bajo la carretera. Cruzar el camino de ingreso al sector del Chorrillo y sacarla hacia un punto de extracción seguro y controlado por las personas que se dedican a estas actividades ilícitas. En este caso no lograron conectar las válvulas, pero el túnel está casi listo para ser activado. Hasta ahora, las bandas perforaban de forma vertical desde la superficie, pero la nueva modalidad es actuar como topos, horizontalmente, bajo tierra, donde ni los drones ni la vigilancia satelital los pueden ver. Sí, para tratar de evitar los controles. Y el robo de combustible se extiende en todo el país, causando un millonario perjuicio al Estado. En una noche, los delincuentes pueden sustraer 50.000 galones de una sola conexión que les deja $90.000. Ese mecanismo incluso puede demorar solo 2 horas, como explica Merlin Ochoa. La alerta de robo de combustible en la vía a la costa oeste de Guayaquil llegó a las 7 de la noche. Una baja de presión a lo largo de 3 kilómetros en el poliducto de Petroecuador activó los protocolos de seguridad. Militares y técnicos ingresaron a un terreno privado de difícil acceso, cubierto de maleza, sin vigilancia, sin señal ni luz. Desde el cielo, un dron guió a la cuadrilla hasta una zanja abierta con huellas recientes. La búsqueda del punto exacto de perforación tomó más de 3 horas. Con la claridad del día, se observó la válvula camuflada entre árboles, unida a 800 metros de mangueras que desembocaban en una planicie desierta donde los delincuentes colocaban los carros. El combustible es llevado a través de tanques metálicos de gran capacidad acoplados a las volquetas, dentro de los contenedores. Entonces usan cualquier tipo de transporte pesado que pueda transportar una gran cantidad de combustible. El trabajo militar se intensifica durante las noches. En esas horas, bandas compuestas por entre 10 y 15 hombres armados se despliegan. Unos vigilan, otros operan las válvulas y varios más manejan los camiones. Son capaces de perforar el ducto, conectar de 3 a 5 válvulas y llenar un camión de 10.000 litros en solo 20 minutos. En menos de 2 horas pueden cargar hasta 5 tanqueros, generando ganancias ilegales que bordean los $90.000 por noche desde una sola perforación. El 80% del combustible robado es diésel premium, el mismo que en una gasolinera cuesta $1.80 por galón, pero en el mercado negro se comercializa hasta en 70 centavos. Pero la reparación que ya venimos con el equipo, la excavadora, soldadores, con el equipo técnico, eso demoramos a veces de 3 horas, 4 horas, dependiendo de la situación y el tipo de terreno. Según los uniformados, el combustible no solo se revende a gasolineras, también se lo usa en las lanchas que trasladan cocaína y en la minería ilegal.
Desde febrero, la Armada ha decomisado 77.510 galones de combustible, ha incautado más de 8.000 metros de mangueras, 119 válvulas y 45 vehículos para transportar el hidrocarburo. El perjuicio por robo de combustible bordea los $120 millones por año y se calcula que la ganancia de los grupos criminales es por un valor similar. La Ley de Solidaridad aprobada en junio tipificó el nuevo delito, sustracción de hidrocarburos, con una pena de hasta 13 años de prisión. El 7 de julio, 4 personas fueron asesinadas con fusiles junto a una conexión clandestina en Guayaquil. La Casa Blanca ha eliminado temporalmente al rotativo Wall Street Journal del grupo de prensa que cubrirá la visita del presidente Donald Trump a sus campos de golf en Escocia el 25 de julio. Y esto ocurre luego de que el diario publicara una supuesta carta de cumpleaños enviada por Trump a Jeffrey Epstein, el magnate y delincuente sexual, en 2003, acompañada de un dibujo explícito y un mensaje enigmático junto a su firma. Trump calificó la publicación como noticia falsa y maliciosa y anunció una demanda por difamación por $10.000 millones. Trump ordenó desclasificar los testimonios del gran jurado relacionados con Epstein y dijo que el caso había sido explotado políticamente por los demócratas. El número de muertos por el accidente de un avión militar de entrenamiento en Bangladesh se incrementa a 27. La nave se estrelló en el campus de una institución educativa poco después de despegar desde una base aérea ubicada a 11 kilómetros. Los investigadores sospechan de un fallo técnico y que el piloto intentó dirigirse sin éxito a un área despoblada. El gobierno ha declarado luto nacional este martes. El juez del Tribunal Supremo de Brasil amenazó con enviar a prisión a Jair Bolsonaro por violar las restricciones judiciales. La advertencia se produjo pocas horas después de que el exmandatario mostrara públicamente su grillete electrónico ante la prensa. Bolsonaro es investigado por supuesta obstrucción a la justicia y está sujeto a medidas cautelares, pero ofreció declaraciones el lunes que rápidamente se difundieron en redes sociales. El magistrado Alexandre de Moraes había dicho que cualquier manifestación pública de Bolsonaro en plataformas digitales constituía una infracción y ha dado a su defensa un plazo de 24 horas para justificar lo ocurrido o será detenido. Una ballena jorobada apareció muerta en la costa de Río de Janeiro, en Brasil. Estuvo a la deriva por algunas horas hasta que fue arrastrada por la marea hasta la playa de San Conrado. El espécimen en avanzado estado de descomposición fue intervenido por autoridades sanitarias. El hallazgo coincide con la temporada de migración hacia zonas de reproducción y suelen ser vistas en Brasil entre julio y septiembre. La mayoría se concentra en la región de Arbolos, una zona de arrecifes de coral frente a la costa de los estados de Bahía y Espíritu Santo. El Ministerio de Trabajo elabora un reglamento para evaluar a 453,000 funcionarios públicos. Este se presentará la próxima semana y contempla la realización de un ensayo de evaluación durante este año. A partir del 2026 se aplicarán sanciones a los servidores que obtengan 50 puntos o menos, según detalla Adriana Bermeo. 453,000 funcionarios públicos serán evaluados bajo 6 parámetros establecidos en la Ley de Integridad Pública que está en vigencia desde el 26 de junio. Se medirá el cumplimiento de metas, la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia, responsabilidad y los aportes al mejoramiento institucional. Esta evaluación aún no se está aplicando. El Ministerio del Trabajo elabora el reglamento con los rangos de calificación de cada parámetro y las funciones específicas para cumplirlos. Lo que ya se ha establecido, según explicó a Televistazo la ministra Ivonne Núñez, es que el resultado obtenido por el servidor público podrá ser muy bueno o excelente y permitirá ascenso y recategorización. Satisfactorio, con acceso a programas de capacitación. Regular, el funcionario tendrá que ser reevaluado en 3 meses. Si no mejora, será destituido.
e insuficiente. Quien obtenga esta calificación será destituido con un sumario administrativo, pero con derecho a defensa y presentación de pruebas de descargo. La puntuación máxima, o sea excelente, será 100 y la insuficiente será 50 o menos. El resto de calificaciones de cada nivel se están definiendo. La calificación llega hasta 100, pero si tengo 6 parámetros, tengo que dividir 100 para 6 parámetros. ¿Cuál parámetro es el de mayor relevancia? ¿Cuál parámetro es el de calificación entre compañeros? ¿Cuál parámetro es el de calificación de los ciudadanos? Los funcionarios públicos que no serán evaluados bajo este mecanismo son los que pertenecen a la función legislativa, a la función judicial, función electoral, policía y Fuerzas Armadas, porque ellos tienen su propio régimen legal de evaluación. Está previsto que el Ministerio de Trabajo presente el reglamento la próxima semana y que en septiembre u octubre se realice un simulacro de evaluación. Desde el próximo año la evaluación será semestralmente y se aplicará la destitución cuando los puntajes sean de 50 o menos. Guayaquil, de fiesta, pese a todo. El Golfo de Guayaquil es la entrada de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Por esa ruta pasa el 85% del comercio exterior de Ecuador. Merlin Ochoa describe el contraste del Golfo: progreso, biodiversidad, desarrollo, pero también subsistencia. El Golfo de Guayaquil es la entrada de agua más grande del Océano Pacífico en Sudamérica. Navegar desde el sur de la ciudad hasta su límite, que tiene como referencia la punta de Santa Elena en Ecuador y Cabo Blanco en Perú, toma 6 horas. Es un viaje que comienza con el puerto principal a un lado y los manglares al otro. Abarca 13.000 kilómetros cuadrados, incluyendo tanto la superficie del agua como 18 islotes, lo que significa que es 10 veces más grande que el cantón de Guayaquil. Es un corredor biológico que cobija más de 80 especies de aves, 17 de ellas endémicas y 3 en peligro, como las garzas rosadas y las fragatas. En sus manglares rojo, blanco y negro habitan especies como el cangrejo rojo, la concha prieta y tiene 25.000 hectáreas destinadas para camaroneras. Este estuario no es solo naturaleza, es también movimiento, transporte fluvial, turismo y pesca artesanal. Yo tengo 75 huertas, vengo del río Guaya también pescando. Por ahí nos vamos de 2 días para traer algo. Sí, por ahí cojo ostión también de lo que están pegados en la raíz. ¿Y hace cuántos años te dedicas a esta actividad? Hace 25 años. En tiempo de veda también cogemos lo que es pesca, marisco. Pero en tiempo de veda nomás, nosotros más cogemos cangrejo. Según el Sistema de Gestión Marítima de la Armada, 6.511 naves operan en sus aguas, desde pequeñas canoas hasta gabarras que trasladan volquetas y toneladas de camarón. También se desarrolla el comercio marítimo. Por su cuerpo de agua transitan a diario entre 10 y 15 buques mercantes, haciendo del Golfo de Guayaquil la puerta de entrada y salida del 85% del comercio exterior del país. En sus orillas se levantan 24 comunas. Son pueblos de pescadores como la comuna Puerto Libertad, donde viven 400 personas. Hay escuela, colegio y una iglesia. Su presidente dice que viven ahí desde hace 65 años. Al menos una vez por semana van a Guayaquil. El único método de transporte es en lancha. Nosotros somos nacidos y criados aquí. Primero vivíamos de la madera, del carbón, y ahora ya es la pesca nomás y el cangrejo. De eso sobrevivimos y trabajo en camaroneras también.
El Golfo es un pulmón económico no solo de Guayaquil, sino del país que llega al mundo a través de su inmenso espejo de agua. Es vida que fluye y conecta, es agua que no se queda quieta porque entrelaza biodiversidad, historia y economía.